un saludo fraternal y un feliz día de reposo para cada uno de los presentes y los que nos miran por los diferentes medios cibernéticos a través de la radio y la televisión y el internet. Que la paz del Señor pueda ser con cada uno de ustedes. Es el mensaje de parte de nosotros, la iglesia, la verdad presente. Que Dios les bendiga. Seguidamente vamos a ponernos en pie para entonar las estrofas del himno de batalla, como es costumbre. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Bienvenidos, hermanos, a su iglesia, la verdad presente. Quiero empezar este tema. Es una serie que se va a llamar El Espíritu y el Poder que ha de venir. Esta va a ser la primera parte porque me imagino que se va a extender el tema porque es un poco largo. Es un poco largo y primeramente quiero ponerme de rodillas antes de abrir la santa palabra, como es costumbre, inclinarme y pedirle a Dios la dirección de su Santo Espíritu. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por este día y perfecto que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por la liturgia, por todo, Señor, lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, una unción especial hoy para proclamar tu santo evangelio, Señor, para proclamar tu santa palabra, Señor. Te pido que no sea yo, sino que seas tú, Señor, hablando a través de este siervo. Te pido la bendición sobre mis hermanos aquí presentes, Señor, y sobre todos los miembros, Señor, para el que está preparado este tema. Te pedimos, Señor, tu Santo Espíritu. Todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis hermanos, todos sabemos que el Dios vivo y eterno ha escogido comunicarse con la raza humana a través de los siglos mediante mensajeros escogidos, ¿correcto? Yo quiero escuchar un amén, quiero escuchar un sí, quiero que participemos. ¿Nos ha hablado Dios a través de sus mensajeros? ¿Dónde encontramos eso? Libro de Amós, capítulo 3, versículo 7 dice: nada hará Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Quiero que vayamos a la lectura bíblica esta mañana. La encontramos en el libro de Joel. Capítulo 1, versículo 15. Dice: ay del día, porque cercano está el día de ¿qué? De Jehová, y vendrá como destrucción por todo el Todopoderoso. ¿Qué es lo que viene, hermanos? ¿Qué es lo que nos está diciendo el libro de Joel? ¿Qué es lo que se nos va a venir encima? ¿Qué es lo que viene? Una crisis tremenda. Una crisis que nos aguarda, hermanos. Y nosotros no podemos quedarnos callados con esto. Hablábamos en la mañana. ¿Qué hablábamos, hermanos? Del espíritu que debemos tener, ¿verdad? El espíritu de la iglesia de antaño. Quiero leer pequeño comentario. Dice: a lo largo de los siglos y en forma especial en las épocas más trascendentales de la historia de este mundo, o sea, cuando algo culminante estaba por pasar en este mundo, dice, sin que se comunique su secreto a sus siervos los profetas, dice, historia de este mundo, Dios levantó mensajeros para traer un mensaje especial para su iglesia. Ha levantado siempre Dios un mensajero antes de un momento crítico durante todo el tiempo. ¿Lo ha levantado? Ok, vamos a ver ejemplos. Un mensaje que debía ser dado en nombre de Cristo. Recordemos, por ejemplo, ¿quién? Todos lo conocen. Noé, correcto. La Biblia lo llama, ¿cómo lo llama la Biblia? Pregonero de justicia. Correcto. Ahora, hermanos, también ¿a quién más tenemos? ¿A quién más nos llama la Biblia? Dice: Noé fue escogido por Dios a anunciar al mundo ¿qué? Que en los juicios de Dios se dejarían sentir sobre esta tierra. Eso es lo que nos dice el libro Noé, que Dios castigaría al mundo por su maldad. Y Dios le dio un mensaje profético diciendo: en 120 años la tierra será destruida. ¿Por qué? Por un diluvio de agua. Tenemos a Noé. Dice que Dios levantó al profeta Moisés después de 400 años de que el pueblo estuviese cautivo en Babilonia. Dios, cumpliendo la profecía exacta, levantó al libertador para traer al pueblo a la tierra prometida, como lo había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por mano de un profeta guió al pueblo desde la salida de Egipto hasta la entrada de Canaán. Dios levantó al profeta Elías en tiempos de apostasía de su pueblo, con un mensaje llamado al reavivamiento y la reforma. Dios levantó al profeta Jeremías en un tiempo de peligro cuando la nación pagana de Babilonia amenazaba con destruir al pueblo de Dios. Y le dio un mensaje de ánimo, pero también un mensaje de arrepentimiento. Dios levantó al profeta Nehemías para traer al pueblo de vuelta del cautiverio y establecerlo en la tierra prometida. Dios levantó a Juan el Bautista para preparar el camino, para allanar el terreno y preparar al mundo y a su pueblo para la primera venida de Cristo a esta tierra. Años más tarde, cuando el pueblo de Dios cayó en terrible apostasía durante el tiempo en tinieblas espirituales y oscurantismo, Dios levantó a un gran reformador. Tenemos ejemplos como Lutero, Calvino, para traer al pueblo de vuelta a la Biblia, de vuelta a confiar en Dios para la salvación y poner su fe en Cristo Jesús. Y en esta época final, Dios también levantará mensajeros para proclamar al mundo el pronto regreso de Jesús, para preparar un pueblo para que estuviese apercibido para su venida. ¿Cómo tenemos que estar, hermanos? ¿Por qué? Pero, ¿cuál es el mensaje que debemos de dar? Un mensaje certero. Un mensaje certero. Hermanos, al unir una profecía con otra, un eslabón con otro, en la cadena de los acontecimientos, el mismo dador de la palabra. ¿Quién es el dador de la palabra?
Dios nos dice dónde estamos hoy y lo que puede esperarse de lo que vendrá. ¿Estamos correctos? Hoy las señales de los tiempos declara que estamos en tiempos, acontecimientos grandes y solemnes. Hoy en nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por el cual el Salvador predice los acontecimientos y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos. ¿En dónde? En diferentes lugares. Quiero leer una cita que encontramos en la historia de los patriarcas, los profetas, pero esta la encontramos en Profetas y Reyes. La página se encuentra en la página 394, dice: el momento actual es de interés abrumador. Hermanos, ¿ustedes saben lo que significa la palabra abrumador o abrumadora? Algo que agobia, angustiante. Hermanos, algo que preocupa en exceso. Oiga lo que dice la cita: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Pregunto, ¿es solo para el pueblo de Dios o también habla del mundo y del pueblo de Dios? Hermanos, hablan para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que producen en derredor nuestro. ¿Quiénes? Hermanos, pregunto, ¿está hablando aquí de la iglesia? Hermanos, aquí está hablando del mundo. Oigan lo que dice: los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores ¿de qué? De todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen ¿en qué? Entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal. Reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en una víspera de una crisis espectacular. Hermanos, la crisis viene. ¿Está usted o estoy yo preparado? ¿Está usted o estoy yo preparado? Hermano, la Biblia y solo la Biblia nos da un plano correcto de estas cosas. En ella nos es revelado las grandes escenas finales de la historia de este mundo. Los cristianos debemos prepararnos para lo que pronto va a estallar. Este mundo, hermanos y hermanas, este mundo va a perecer. Este mundo pronto se le va a revelar y van a ser soltados los 4 vientos que sostienen las catástrofes que van a suceder sobre este mundo. Los cristianos debemos prepararnos para lo que pronto va a estallar sobre el mundo, como sorpresa abrumadora. Y debemos hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándonos para confrontar nuestra vida con los preceptos divinos. Hermano, déjeme decirle que si su vida, usted no hace lo que está en la escrita, hermanos, usted no va a ir al cielo. Y todo eso lo sabemos. La pregunta es, ¿quién aquí lo aplica y quién no? Ahora, quiero que vayamos a Sofonías 1:14. ¿Ya habíamos leído? ¿Cuál habíamos leído? Joel 1:15. Ahora vamos a leer Sofonías 1:14. Pregunto, ¿de qué nos habla el libro de Sofonías? Hermanos, del día de Jehová. Pero aparte del libro de Jehová, ¿qué hay? Hay reprensión, hay arrepentimiento, se da un mensaje certero. Y dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Hermanos, tenemos una tarea solemne delante de nosotros. Y Dios está llamando a hombres y mujeres consagrados a su obra. Hombres que tengan una vida, una sólida experiencia en las cosas del Señor. Que cuando encuentren dificultades se agarren fuertemente de la obra y digan, no fracasaremos, ni desanimaremos, ni desmayaremos, hermanos.
Ocupamos hombres que fortalezcan y edifiquen la obra, no hombres que vengan a derribar la obra de Dios. Hermanos que constantemente están tratando de impedir la obra de Dios. Necesitamos hombres y mujeres por los cuales Dios pueda obrar. Que usted y yo nos dejemos transformar por Dios. Nos estamos acercando al fin del tiempo y se nos ha sido mostrado que los juicios retribuidos de Dios ya están sobre la tierra. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra retribuido? Ustedes nunca han escuchado en un trabajo cuando a usted le van a retribuir algo. Significa que a usted le van a pagar por algo que usted hizo. Le van a dar una compensación, correcto. Entonces, el Señor nos ha advertido los acontecimientos que están por suceder. La Biblia es clara. Nos dice dónde estamos y qué es lo que ha de venir. Los acontecimientos que están por suceder, y si usted y yo no hicimos las obras necesarias, hermanos, déjeme decirle que nosotros vamos a traer juicio sobre nosotros mismos. No porque Dios quiso, sino porque yo no me preparé o usted no se preparó. ¿Estamos correctos en eso? ¿Y sabe qué es lo mejor, sabe qué es lo peor de todo esto, hermanos? ¿Qué nos dice Eclesiastés 12:14? Dice que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. El hermano Alfredo la semana pasada nos dio un tema muy interesante y voy a leer un versículo que el hermano Alfredo comentó. Lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, y dice: ¿Ay de qué? De que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen ¿qué? Lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. O sea, hermanos, que tergiversan todo. Una gran crisis nos aguarda. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios, pero también una gran crisis aguarda al mundo. Y si usted no está en el lado del pueblo de Dios, va a estar en el lado del mundo. En cualquiera de los dos lados la crisis va a llegar. Hoy hablábamos, hermanos, de los grandes reformistas que hubieron. Hablamos de los apóstoles de antaño, apóstoles de verdad, que no tenían miedo, hermanos, en decir un mensaje fuerte, aunque fueran a ser muertos. Hermanos, Dios necesita hoy hombres y mujeres que no teman llamar al pecado por su nombre. Hombres que sean tan leal como una brújula al polo. El Señor está retirando su protección de la tierra, hermanos. Va a llegar un momento en que nosotros nos vamos a quedar con la unción de su Santo Espíritu. Pero los cuatro ángeles que estaban sosteniendo los desastres van a ser quitados. Y de ahí se va a desatar una gran calamidad sobre la tierra. Pronto se verán en ella muerte, destrucción como nunca ha sido. Los que están sin la protección de Dios no hallarán seguridad en ningún lugar. La única forma de que usted esté guardado es que usted esté protegido por Dios. Pero en la crisis, hermanos, es cuando se va a revelar el carácter de un cristiano. El verdadero carácter de un cristiano. En la crisis, no ahorita fácil. Pero cuando llegue la crisis, usted se va a dar cuenta si usted es un verdadero cristiano o si usted es un falso cristiano. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. Y esta es cuando ya será demasiado tarde para los que no hicieron las obras necesarias. La gran obra de Dios es preparar un pueblo que permanezca en pie en el gran día que ha de venir.
El pueblo que Dios guía debe ser peculiar, no debe ser semejante al mundo. Sabemos bien que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado y juicio. Pero al final de los tiempos, cuando venga el día grande y terrible, se levantarán personas con un espíritu y un poder, el cual amonestará al pueblo, a las naciones, a los sacerdotes, a los gobernantes, a los reyes de este mundo. Este espíritu, hermanos, vamos a tocar un momento este espíritu y este poder que se va a levantar. Tenemos 3 fases en el que se cumple esta profecía. Que vino física y espiritualmente a la tierra. Vamos a ver, hermanos, ¿de quién cree que estamos hablando? Vino física y espiritualmente a la tierra. De Jesús. Tenemos Jesús. ¿Quién más? ¿Qué más opinan? Solo el hermano nos tiene una respuesta. ¿Quién más? Jesús. La hermana Gina dice Jesús. ¿Qué más? Bueno, hermanos, sabemos que todos los profetas tienen el espíritu ¿de quién? De Jesús, correcto. Todos, porque Cristo es el espíritu de profecía en persona. Ahora, este profeta, el que le hablo, es el profeta Elías. Y cuando hablo del espíritu, no hablo que vendrán en el espíritu de Elías, sino que vendrán con el carácter y el poder con el que el profeta Elías no tenía temor al predicar su santa palabra. 2, esta fase se determina en 1 que vino en el espíritu y trajo consigo ¿qué? La primera venida de Jesucristo. Y 3, 1 que vendrá en el espíritu, unos al final del siglo, porque se divide en 3 fases. 1 en el Antiguo Testamento, 2 cuando Cristo vino y 3 cuando Cristo va a venir en el final. Unos que vendrán con el espíritu y el poder y traerán consigo la segunda venida de Jesucristo. El espíritu y el poder del cual les menciono, hermanos, es el del profeta Elías. Y hoy traigo unas características que vamos a ver que se comparan con las características que tienen los 3 profetas el profeta que vino en nombre de Elías y los profetas o los mensajeros que vendrán al fin del tiempo con el poder de Elías. Ahora, hermanos, quiero que vayamos a Marcos 9:11. Todos sabemos cuál es el profeta Elías, ¿cierto? Todos lo sabemos. No, el profeta Elías, el verdadero. El profeta Elías. Todos sabemos que vivió y reprendió ¿a quién? Al rey Acab y a su esposa Jezabel. ¿Y a quiénes? Y a los 450 profetas de Baal. En realidad eran 950 porque habían 400 en el bosque. Ahora, Marcos 9:11, ¿qué nos dice, hermanos? Marcos 9:11, si nos ayudan en pantalla, Marcos 9:11, no hay, ok. Marcos 9:11. Marcos 9:11 nos dice, todos estamos en la santa palabra, amén. Marcos 9:11 dice, y le preguntaron diciendo, porque dicen los escribas que es necesario que Elías, ¿qué? Venga primero. ¿A quién le preguntaron esto? A Jesús, correcto. A Jesús. ¿Por qué le preguntaron esto a Jesús? Quiero que vayamos al libro de Malaquías, pero no perdamos Marcos. Malaquías, el último capítulo y los últimos 2 versículos. Amén. Malaquías 4, versículo 5 y versículo 6 dice, vamos a leer solo el 5. He aquí, yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hermanos, esta profecía se puede descifrar en 2 fases. Pero ahora quiero que vayamos a Marcos 9. Según los escribas y los fariseos, ¿quién tenía que venir antes que Cristo? Elías, correcto. Ahora quiero que vayamos el versículo Marcos 9, ¿de qué nos habla, hermano Alfredo?
¿Qué nos habla el versículo 9 de Marcos? El Espíritu que va a venir, pero nos habla ¿de qué? Del monte. ¿Cómo se llama ese monte? Se conoce como el monte de la transfiguración. Ok, si analizamos Marcos 9, dice que Jesús toma a tres apóstoles y los lleva al monte, ¿correcto? Ahora, dice que en ese monte Jesús fue transfigurado, o sea, se puso ¿qué? Se puso su vestimenta celestial. Qué privilegio el de estos tres apóstoles, ¿verdad? Ahora, hermanos, seguimos leyendo. Versículo 4 de Marcos 9 nos dice: y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Quién vino? ¿Quién apareció? Elías. ¿Vino Elías antes de que viniera Jesús? ¿Ah? Aquí estaba Elías. Pero si leemos el versículo 5 de Malaquías 4, nos dice que hará ¿qué? Volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Correcto? ¿Será que ese es el Elías que Jesús está hablando? Porque si yo leo el versículo 12, y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará ¿qué? Todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que debe padecer mucho y ser tenido nada. Pero os digo que ¿qué? Que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Pregunto, ya había venido un Elías, que fue ¿qué? Fue transportado al cielo ¿en qué? En un torbellino. El carruaje que hoy botado, él iba en un carruaje, pero él fue transportado en un torbellino. ¿Correcto? Entonces, ¿de quién es este Elías que nos está hablando la palabra de Dios? ¿Ah? ¿De quién? Vamos a leer, quiero que vayamos a Lucas 1:13. Lucas 1:13. Lucas 1:13. Dice: mas el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Juan. Aquí quiero tomar algo en cuenta. ¿Cuándo se le fue dada esta visión a Zacarías? Cuando estaba sirviendo en el templo, ¿correcto? Y dice que un ángel se le apareció y se le puso ¿a dónde? Al lado derecho. Cuando un ángel de Dios, esto lo vamos a ver porque vamos a estudiar hoy vamos a ver cuáles fueron las características y vamos a ver en el próximo tema la vida de Elías, la vida de Juan el Bautista y la vida que va a ser del Elías que ha de venir, o en el espíritu del Elías que ha de venir. Entonces dice: y tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán ¿de qué? De su nacimiento. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Porque será grande delante del Señor y no beberá vino, ¿ni qué? Ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo. Yo quiero hacer un hincapié, y aquel día hablaba yo con el hermano Freddy y con la hermana Francis de esto. ¿Qué dice ahí? Yo quiero que ustedes lo lean. ¿Qué dice? ¿Qué sigue leyendo? ¿Y será qué? ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo termina el texto? ¿Aún en qué, hermanos? Aún desde el vientre de su madre. ¿Fue Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo sin haber nacido? Aquí lo dice la palabra de Dios. Hermanos, hay que ver la consagración que tenían los padres, Zacarías y Elizabeth, porque para entrar al lugar santísimo, al santuario, donde se hacía el Yom Kippur, imagínense la consagración que debía tener este hombre para poder entrar ahí.
Eran hombres santos y correctos. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 17. Porque él irá ¿de qué? ¿Delante de quién? Versículo 17 de Lucas 1. Porque él irá delante de él. ¿Quién es él? Jesús. En el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones a los padres y a los hijos y a los desobedientes a su sabiduría. Pregunto, ¿es Juan el Bautista el segundo Elías de la Biblia? La Biblia no lo está diciendo. La Biblia no lo está reformando. La Biblia no lo está dando a entender. Pero yo quiero que notemos algo de Marcos 9. Y eso es un tema que más adelante nos vamos a ver, porque es un tema muy lindo y muy precioso. Es un capítulo que se encuentra en el deseo de toda la gente, la transfiguración. Hermanos, dice que a los profetas, cuando Jesús fue transfigurado, se aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y por qué Elías? ¿Por qué no Enoc y Elías? ¿Por qué no Enoc y Moisés? ¿Por qué Moisés y Elías? Mano Freddy. Gracias, hermano Freddy. Correcto. Moisés, ¿qué pasó? Moisés murió. Y dice que ¿qué? Que resucitó y que Dios lo llevó al cielo. ¿Estamos correctos o no? Entonces, Moisés, ¿a quién representa? A los que mueren y resucitan, santificados y van al cielo. Pero dice que Elías no murió. Dice que Elías fue llevado en un torbellino. Entonces Elías representa a los que no van a morir al fin del tiempo. Elías podemos decir prácticamente que van a representar a los 144,000. Ahora, hermanos, más adelante vamos a ver esto. Dice, en los días de Elías, quiero que pongamos mucha atención en lo que voy a decir. Elías reprendió. Elías exhortó. Es más, vean la consagración que tenía Elías, que yo creo que en la Biblia nos menciona como el profeta Elías el primer caso de una resurrección de la muerte. ¿Sabían ustedes eso o no? ¿A quién resucitó Elías? Al hijo de la viuda de Sarepta, ¿correcto? Entonces, vean el poder que tenía Elías. Vean el poder que tenía Elías, que pudo resucitar a un muerto. Ahora, hermanos, en los días del primer Elías, 450 profetas decían tener la verdad. Correcto. ¿Quiénes eran esos 450 profetas? ¿Qué pasó con Acab y Jezabel? ¿Llevaron a quién? Llevaron a Jerusalén, a Israel, perdón, a a una apostasía enorme. Entonces veamos las características. El primer Elías, habían 450 profetas que decían tener la verdad. Confundían al pueblo y los arrastraban a la idolatría. Ahora, hermanos, en los días de Juan el Bautista, la gente había perdido la esperanza. Ya no creían en nadie. Estaban cansados de una religión llena de formas. Vemos los dos aspectos. Cuando llega el primer Elías, dice que el pueblo era seguido ¿por quién? Por los 450 profetas de Baal. O sea, adoraban otro Dios, les cambió la forma de culto. Pero en los tiempos de Juan el Bautista, la mayoría ya no creían. Ahora, pregunto, en nuestros días, hermanos, déjenme decirles que la situación no es nada alentadora. Si en los días del primer Elías se inclinaban a seguir a los profetas de Baal, y en los tiempos de Juan el Bautista mayormente ninguno quería creer, déjenme decirle que para el tiempo de hoy las dos características se juntaron. En nuestros días
Vivimos en un mundo lleno de falsos mensajes, falsos maestros, muchas religiones, confusión y cada día más ateos, hermanos. Se juntaron las dos características del primer Elías y del segundo Elías, de cómo estaba la gente. Ahora, hermanos, ya leímos Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, tenemos el primer Elías, que fue el que vivió física y espiritualmente. Tenemos el segundo Elías, que vino en el poder, pero fue Juan el Bautista. ¿Y quién va a ser el tercer Elías? Bueno, hermano Carlos nos da una pincelada. Más adelante, conforme vayamos viendo el tema, vamos a llegar a una conclusión. Ahora, voy a leer una cita, hermanos, que dice: los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para su primera venida, la obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el poder y el espíritu de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. ¿Cuál es la obra que debemos hacer hoy? Pero predicar, cuando hablamos de espíritu, el espíritu de Elías, recordemos que hablo del poder, hablo del carácter que tenía Elías, porque el espíritu es el mismo. Ahora, su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo, para que Cristo venga por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. En los últimos días saldrán personas, hermanos, con el espíritu y el poder de Elías, que despertarán a la gente de su apatía, desinterés. Este espíritu debe presentarle a la gente la negación, la humildad, la temperancia que se requiere de los justos, a quienes Dios guía y bendice, en contraste con los hábitos sucios y malignos que vivimos en esta época degenerada. Ahora, hermanos, con esto en mente, tenemos claros que hay 3 Elías en la Biblia, ¿correcto? Tenemos claro que tenemos que predicar con el carácter con el cual predicó Elías. Y para entender ese carácter, la vida de quién tengo que estudiar, de Elías. ¿Qué sabemos de Elías? Hermanos, déjenme decirles que no sabemos nada de Elías. Y no me lo tomen literalmente, no de que estudiemos, sino en el sentido de que en la Biblia usted no encuentra a los padres o los familiares de Elías. Usted no encuentra de dónde sacó Dios a Elías. Usted no ve la vida o la biografía de Elías. La Biblia nos enseña que venía nada más de Tisbe. ¿O ustedes han encontrado algo más sobre el profeta Elías? La palabra Elías es un nombre original hebreo que se deriva de 2 palabras, Eli, Yah. Y su significado es el instrumento de Dios. Oigan qué nombre más lindo, el instrumento de Dios. Elías era oriundo de Tisbe, en la región de Galat, al oriente del río Jordán. Ahora, Elías proclamaba la palabra de Jehová delante del rey Acab. La frase, la palabra de Jehová vino a él, esta frase que da sentido a la misma misión que tenía que dar el profeta. Él tiene que transmitir la palabra cual y viva, reciente y absoluta, clara y solemne, que viene directamente del Señor. O sea, tiene que dar el mensaje como es. Él tiene que predicar lo que el Señor dice. Es un mensajero del Dios Todopoderoso. Dios habla y él lo escucha. El profeta se va y proclama la palabra con una certeza total de que la palabra de Dios se cumple y de que él es su instrumento.
Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué estamos haciendo para que la palabra de Dios sea en nosotros algo vivo y actual? ¿Qué hacemos para hablar con autoridad de parte de Dios? ¿Ah? Hermanos, ¿hablamos con autoridad de parte de Dios? Déjenme decirle, hermanos, que no. Porque a nosotros nos da miedo reprender al hermano. Como decía el hermano Esteban ahora, nosotros vemos al prójimo, pero no nos vemos a nosotros mismos. Ahora, hay 13 características del profeta Elías que se cumplen y coinciden en las características que tuvieron Elías, Juan el Bautista y las características que tienen que tener el último Elías que había de preparar al pueblo para la venida de Cristo. Pregunto, Elías, el profeta, surgió en un tiempo terrible de apostasía de su pueblo. ¿Correcto? Juan el Bautista surgió en un tiempo de terrible apostasía. Y pregunto, ¿hay apostasía en el tiempo actual? ¿Ah? ¿O la va a haber? Hay y va a haber mejor. Es más, la sierva del Señor, ¿cómo la llama? La apostasía, ¿cómo? Alfa y omega. O sea, imagínense qué clase de apostasía va a haber. Entonces, vemos que la primera característica calza para los 3 Elías. Ahora, hermanos, quiero que vayamos a la segunda característica. La segunda característica es que el mensaje de Elías es un mensaje que anuncia los juicios y los castigos de Dios. Pregunto, ¿lo hizo Elías? ¿Proclamó los juicios y sobre el pueblo de Israel? Dijo que iba a haber ¿qué? Sequía. ¿Correcto? En Santiago 5:19 dice que el profeta Elías es como nosotros. Dice que él oró fervientemente para que en la tierra no lloviera y no llovió. Pregunto, Juan el Bautista predicó los juicios y los castigos de Dios que iban a venir sobre la tierra. Ok, lo hizo. Pregunto, al fin del tiempo va a pasar lo mismo. Se va a levantar personas o un pueblo el cual van a predicar los juicios y los castigos de Dios sobre la tierra. Ya tenemos 2 características. ¿Cuántas dijimos que son? ¿Ah? No, esas son las 3 fases. Las características que yo pude sacar son 13. No las vamos a ver hoy, las vamos a ver en el próximo tema. Dice que Elías ¿qué fue acusado? ¿Y por llevar qué? Los castigos sobre. Pregunto, ¿a Juan el Bautista le pasó o no le pasó lo mismo? Esto lo vamos a analizar y lo vamos a ver bíblicamente como los 3 cumplen las mismas características. Ahora, cuando se venga el mensaje el sábado y vengan los juicios, ¿sobre quién le van a echar la culpa? Sobre el pueblo verdadero, fiel y verdadero de Dios. Vamos a la 4ª característica. Cada vez que surge Elías, surge una triple alianza. Cuando surgió Elías, ¿quiénes aparecieron? Acab, Jezabel y ¿quiénes? Y los 450 profetas de Baal. Ok, son 3. Al fin del tiempo, ¿quiénes van a aparecer? Jezabel, vamos a ver, Acab, ¿a quién representa? ¿El poder qué? El poder político. ¿Va a haber un poder político al fin del tiempo? Hubo un poder político en el tiempo de Juan el Bautista. ¿Quién era? Roma. Correcto. Pregunto, ¿Jezabel quién era?
Pregunto, ¿saben qué representa Jezabel? ¿Saben qué representa Jezabel? Nos quedan 5 minutos, vamos a ir rápido. Jezabel representa, hermanos, déjenme decirlo, representa el falso poder religioso. ¿Qué representa la mujer en la Biblia? La iglesia. ¿Va a estar esa misma iglesia al fin del tiempo? ¿Estuvo en el tiempo de Juan el Bautista? Correcto. Y pregunto, ¿los 400 profetas de Baal qué representan? La falsa adoración, hermanos. ¿Va a estar representada al fin del tiempo? Entonces vemos que la cuarta característica calza en los 3 Elías. Vamos a la quinta característica. La confrontación que tuvieron ellos en el Monte Carmelo tiene que ver con la verdadera oración, ¿correcto? Vemos que ¿qué pasó en el Monte Carmelo? Dice que trataron de prender un fuego, ¿correcto? Y dice que el profeta Elías mandó a echar 3 antes de que, y el profeta Elías lo encendió, porque era el verdadero profeta de Dios. Al fin del tiempo, ¿qué va a haber? Va a haber una falsa oración entre el sábado y el domingo. Vemos que también, y con el Juan el Bautista, pasó lo mismo, hermanos. Ahora vamos a la sexta característica. Dice, durante el tiempo de Elías, Elías dio una profecía que habría sequía literal sobre la tierra por 3 años y medio. Pregunto, al fin del tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a cumplir esto mismo? No. Va a haber sequías, va a haber destrucción, va a haber muerte. Característica número 7. Elías cumplió una profecía de 3 años y medio, correcta. De los 3 años y medio de sequías. El libro de Apocalipsis 14 nos menciona que van a haber 3 años y medio también, y van a ser exactos. Así como los 3 años y medio que predicó Juan el Bautista en el tiempo de Jesús. Bueno, que predicó Jesús, ¿verdad? 3 años y medio, es un número exacto. Vamos a la característica número 8. ¿Qué creen ustedes que es la característica número 8? Hablamos de eso hoy en la mañana. El que quiera vivir piamente, ¿qué? ¿Recibió Elías persecución? ¿Recibió Juan el Bautista persecución? ¿Vamos a recibir nosotros en el tiempo del fin persecución? Es una característica de los 3 Elías. Vamos a la número 9. Pregunto, ¿qué le pasó a Jezabel? Dice que ¿qué? Que se cayó ¿de dónde? De la ventana y se la comieron los perros. Al fin del tiempo, dice que la gran ramera ¿qué? Va a caer. Hermanos, vemos la similitud de los 3 Elías que concuerdan. La santa palabra de Dios nos da un claro análisis de los 3 Elías. Vamos a la característica número 10. El fin trágico de los profetas. ¿Cómo le fue a los profetas? Hermanos, dice que todos murieron ese mismo día en el Monte Carmelo. Pregunto, ¿van a morir los falsos profetas al fin del tiempo? Vamos a la característica número 11 porque creo que se nos fue el tiempo. Pregunto, ¿por qué era conocido Juan el Bautista? Por su vida, pero tenía algo singular. Su forma humilde, como vestía. Y Elías también vistió humildemente. Y es una característica que en el tiempo del fin tiene que darse. Ahora, característica número 12. La alimentación. Pregunto, ¿qué comía qué comía Elías? Dice que Elías cuando fue a la cueva, ¿qué le dio Dios para que comiera? Le mandaba carne y agua con un cuerpo. Pero más adelante, ¿qué le mandó Dios? Le mandó pan y agua.
Vemos la reforma de Elías como fue cambiada. Ahora, Juan el Bautista, ¿qué dice? Que no será comedor, que no iba a tomar sidra. Pregunto, ¿estaba en la vida de Juan el Bautista la reforma pro salud? Ahora pregunto, ¿para el pueblo adventista está la reforma pro salud? Hermanos, son características que tenemos que analizar, estudiar, porque los tiempos son cortos. Y tiene que manifestarse el carácter del profeta Elías en nuestras vidas. Un carácter, hermanos, la próxima prédica, el próximo sermón que veamos va a ser la parte 2. Y vamos a ver la vida del profeta Elías. Cómo reprendió a Acab. Cómo le dijo, usted hizo esto y esto y esto y esto. Sin miedo a que lo mataran. Tenemos nosotros, hermanos, que dar un mensaje certero para el fin del tiempo. Un mensaje sin miedo. Un mensaje, hermanos, que aunque nos cuelguen, hermanos, en un árbol y nos torturen, debemos dar un mensaje solemne que va a ser recompensado con un boleto al cielo. Hermanos, hermano, claramente el mensaje triple angélico nos dice que el mensaje va a ser dado ¿a quién? A toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Entonces el mensaje debe ser un mensaje porque estamos hablando del espíritu de Elías y Elías representa ¿a quiénes? A los 144,000. Entonces los 144,000 en el último versículo, el capítulo 6 de Apocalipsis dice y hace una pregunta, ¿y quién podrá mantenerse en pie? El versículo 7 dice los 144,000. Entonces, hermano, para responder su pregunta, este mensaje de Elías sí va a ser para todo el mundo, no solo para la iglesia. En realidad, hermano, no sabría decirle, porque aquí la palabra nos termina diciendo que hará volver el corazón de los hijos y el de los hijos a los padres y la sabiduría a los hijos, ¿verdad? Entonces, hermano, nos quiere dar a entender que sí se van a convertir muchas personas por el mensaje y van a llegar muchos a la salvación por el mensaje que se va a dar. Ahora, mayormente hay que decirlo, la mayoría de la iglesia, los que estamos hoy aquí en día, si no vivimos como vivió Elías, no tenemos el carácter que tuvo Elías, hermano, nosotros estamos fuera. Porque hay que recordar que el tiempo de gracia tiene dos cierres. Uno, primeramente, que es primero para el pueblo de Dios y luego es cuando ya se cierra el tiempo de gracia. Esto ha sido todo, hermanos. Este tema es una serie que se llama el espíritu y el espíritu y el poder que ha de venir. Esta es la primera parte. Próximamente daremos la segunda parte y así sucesivamente. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, tú que moras en altura de los cielos, santificado, glorificado y sea alabado tu santo nombre, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un espíritu digno, un carácter fuerte, Señor, un carácter, Señor, que no tengamos miedo en predicar tu santa palabra, en que demos un mensaje certero de trompeta, Señor. Dice, llamad a congregación, pregonar ayuno, Señor. Te pedimos hoy, estos miembros que estamos acá en esta iglesia reunidos, Señor, podamos atender el llamado que tú nos haces hoy. El llamado, Señor, primeramente al arrepentimiento de nuestros pecados, Señor, y luego a la transformación para llegar a una vida santa, Señor, y así poder dar un testimonio vivo y puro, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por las familias, te pedimos por los alimentos que, Señor, vamos a disfrutar en este momento, Señor, que sean de bendición para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, los hermanos que trajeron el alimento a esta mesa. A las personas, Señor, que trabajaron arduamente jornadas, Señor, en el campo para poderlos cultivar y procesar para que estos alimentos lleguen acá, Señor.
Te pedimos, Señor, que estos alimentos sean nutritivos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu comida espiritual, esa comida que se atesora, Señor, en la mente. Pero, Señor, ahora te pedimos que bendigas nuestro organismo, Señor, para poder disfrutar de estas otras delicias que tú, Señor, nos has preparado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.